Buenas bendiciones. Aquí estamos abriendo la puerta de nuestro corazón para continuar con esta secuencia de lo que son la contaminación en las áreas espirituales en la vida de cada uno de nosotros, sabiendo de antemano y conociendo y analizando las situaciones que se dan cuando las personas se dan, han sido abusadas, especialmente cuando hay un abuso infantil desde niños, y darnos cuenta de cómo en ese momento, cuando se llega a la adultez, ese tipo de personas que fueron abusados y atemorizados de niños, y hoy dentro de este ámbito son hombres, mujeres, personas negativas, maltratadas, están atadas, están amordazadas, porque se convierten sin darnos a la tarea de poder canalizar y analizar este tipo de cosas en personas en personas vengativas, en personas inseguras, en personas que muchas veces se vuelven drogadictos, borrachos, o simplemente se convierten en ¿qué? En padres sin ningún amor o afecto. Óigame qué fuerte y qué duro que es este caminar o este tipo de situaciones, permitiendo que las maldiciones que los alcanzó se arrastre de generación en generación. Nos damos cuenta de que el abuso infantil puede calificarse dentro de 4 áreas, que son la sexual, la física, la psicológica y la religiosa. Y por eso abrimos una puerta, permitimos dentro del ámbito en el que nos movemos la realidad de algo que muchas veces nos pone a analizar y nos pone a pensar hasta dónde verdaderamente no hemos podido permitir y no hemos podido captar la realidad del trabajo que el enemigo desarrolla dentro de todo este ámbito a nivel de personas. Porque el trabajo del enemigo es prácticamente destruir al ser humano, despedazarlo, matarlo, robarle toda su identidad, toda su identificación, porque dentro de esta área, en el área sexual, el abuso produce generalmente en los niños, vergüenza, produce inseguridad, produce miedo, produce pesadillas, produce odio, produce desviación sexual, produce también baja estima, que los convierte en incapaces de ¿qué? De concentrarse en el aprendizaje que necesitan, aprendizaje escolar, aprendizaje de colegio, aprendizaje en todos los sentidos de la palabra. ¿Por qué? Porque dentro del área física que nosotros estamos tratando de ver, de analizar a través de la palabra, a través de lo que la palabra nos expresa, pero también de lo que el Espíritu Santo nos está dirigiendo, de cómo y en qué forma tenemos que entender de que no estamos peleando contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. Esto para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque dentro del área física, ustedes y yo nos damos cuenta de cómo el abuso produce, ¿qué produce? Ira, que produce odio, que produce violencia, que produce dureza de corazón, que produce venganza. Oiga lo que estamos tratando, oiga lo que el Espíritu de Dios nos está enseñando en esta hora, de podernos nosotros analizar, de poder ver la cantidad de situaciones que entran dentro de nosotros a través de una circunstancia de estas, ¿verdad? De un abuso. Óigame, y no solamente del abuso sexual, sino del físico, del psicológico, del religioso inclusive. Óigame qué fuerte es esto, porque aquí es donde tenemos que abrir la puerta de nuestro entendimiento para poder comprender, para poder analizar todo esto que se vive, todo esto que se da dentro del ser humano, darnos a la tarea de poder entender, óigame, de poder entender cosas que dentro de este ámbito para nosotros deben ser determinantes, porque muchas veces cuando nosotros vemos el abuso de parte de otro miembro de la familia, esto convierte al niño, a la niña en aquel momento en un ser impotente. Pues ¿qué? Pues que es por lo general que no se puede, que no tiene el valor de dar testimonio contra el culpable, porque se quedan, no pueden, hay miedo, hay temor, hay incertidumbre, hay una circunstancia que los oprime ante aquello, si fue el papá, o fue el hermano, o fue el tío, o fue el abuelo, o fue el vecino, o Dios mío, ¿qué es lo que nos está dando en estos momentos a través del tiempo y del momento que estamos viviendo? Por eso es importante abrir esta parte de las áreas de contaminación espiritual a través de las herencias, a través del pecado, a través del abuso infantil, darnos nosotros a la tarea de poder analizar, de poder reflexionar, de poder meditar, que los
patrones de violencia física dentro de este campo se transmiten a menudo, óigame, dentro de la familia. Óigame, es que analizando, meditando, reflexionando, haciéndole como tratando de entrar dentro de lo más profundo de los golpes que se reciben. Óigame, seremos, sin darnos cuenta, el día de mañana los que golpearemos a otras personas. Como se los decía anteriormente, dentro de este campo es interesante ver cómo dentro de esta faceta tan única, tan exclusiva, nos damos a la tarea de poder mirar cómo el enemigo se limpia las manos al poder sembrar en nosotros todo este tipo de inseguridad, de odio, de resentimiento, de rencor, de todo esto que se da a través de una situación tan dura y tan problemática como esta. Porque verdaderamente el abuso psicológico dentro de este campo en el que usted y yo estamos tratando hoy de entender, tratando hoy de comprender, tratando hoy de analizar a través de la palabra, porque el abuso desmotiva al niño, al adulto de mañana, a la persona que hoy es usted y que soy yo hoy, si pasamos por este tipo de situaciones, porque nos causa una baja estima, nos causa un menosprecio, nos causa un rechazo, nos causa a nosotros deseos de ¿qué? Deseos de morir, de quitarnos la vida muchas veces, de soledad, de depresión, de tristeza, circunstancias que no están dentro del ámbito en el que Dios quiere que usted y yo estemos. Porque esto no es lo que el Señor desea, esto no es lo que el Señor busca. Él busca que usted esté bien, que esté tranquilo, que tenga paz, que tenga felicidad, que tenga gozo, que tenga alegría, que usted se sienta un hombre, una mujer de victoria, que usted pueda sentirse capaz de amar, de poder querer con ese sentido y ese sentimiento en el que el Señor nos viene a dar a nosotros y nos viene a amar. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces los malos tratos verbales, ¿cuántos de nosotros tal vez maldecidos, madreados, maltratados por palabras negativas, por palabras que salían de boca de mamá, de boca de papá, de boca de los hermanos, de boca de la familia, Dios mío, que pueden ser desagradables y humillantes para aquel niño, para aquella niña, y que de una vez lo cruzan, lo cierran psicológicamente ante el reto que tienen, que hasta llega muchas veces a desear el castigo después de las ofensas, porque esto es lo que se daba. Esto es lo que pasa y lo que sucede cuando hay una situación en donde no tenemos el conocimiento de lo que Dios busca, de lo que Dios desea a través de la palabra de Dios, porque ella viene a abrirnos, ella viene a darnos un panorama, viene a enseñarnos una realidad. Dice por ahí, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Óigame qué tremendo. Instruye al niño, edúcalo, fórmalo, capacítalo dentro del ámbito del mover de Dios, de lo que Dios busca para un niño, de lo que Dios busca para una niña, de lo que Dios busca para usted, para mí, cuando estábamos empezando, iniciando. Instruye al niño en su camino. Darnos a la tarea de poder comprender cómo ese libro de Proverbios tan maravilloso nos dice frases determinantes, impresionantes, impactantes, porque nos dice la misma palabra, nos dice ahí a través de Proverbios 18:21, dice que de tu lengua emana el poder de la vida y de la muerte. Como tú la uses, como tú la produzcas, como tú la muevas, así será lo que recibes, así será el producto de lo que vas a recibir de acuerdo a lo que dices. ¿Y qué es lo primero que hacemos nosotros? Si no es hablar bruscamente, hablar maldiciendo, hablar. ¿Cuántos de nosotros tal vez de niños fuimos maldecidos? ¿Cuántos no oímos sin tal vez estar conscientes de lo que estábamos oyendo, de que no queríamos que naciéramos, de que nos rechazaron en el vientre, de que hubo un conflicto en papá y en mamá, o en aquel hombre y en aquella mujer, para que aquel niño recibiera ¿qué? Maldición, 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 maldición. Y eso lo ata, lo amordaza, lo encadena, lo despedaza, lo destruye. Y ahí es donde entramos nosotros, dentro de este ámbito de las maldiciones. Y el lenguaje deshonesto que se usa como ¿qué? Como amonestaciones para corregir al niño, supuestamente, ¿verdad? Supuestamente. Le crea problemas de identificación. ¿Por qué? Porque tanto fue el maltrato, tanto fue la maldición, de que usted no sabe ya ni qué es. Si es grande, chiquitillo, gordo, flaco, feo, bonito, rico, pobre, blanco, negro, no sabemos, porque se nos dijo, se nos habló, se nos señaló, se nos improperió, y Dios mío, un gran porcentaje de los hombres y de las mujeres que hoy pueblan las prisiones son producto de ese tipo de violencia familiar. No podemos señalar,
no podemos juzgar, no podemos condenar a nadie. Tenemos que darnos cuenta de esto, hermanos, por favor. Cuando vea a una persona, cuando mire a alguien, cuando vea acciones, cuando vea actuaciones, Dios mío, quedémonos callados. Pidámosle al Señor que nos dé luz, que nos dé discernimiento, que podamos entender que más bien tenemos que orar por esa gente. ¿Por qué? Porque abrimos la boca para decir, es que es hijo de tal, es que este necesita esto, es que tienen que hacerle aquí, es que tienen que matarlo, es que tienen que dejarlo como un queso. Oh, ahí es donde está el tremendo reto y el tremendo impacto, donde la misma palabra del Señor, voy a ver si le llego así rápidamente, voy a ir al libro de los Salmos, en el capítulo, en el Salmo 14, para que usted vea lo que dice la Escritura a través de este Salmo, que nos llama poderosamente la atención de poder entender y poder comprender todo esto que la Escritura nos está tratando de hacer ver, que la Escritura nos está tratando de hacer comprender, analizar, meditar, reflexionar. Santo Dios. Dice, los necios, oiga lo que dice, los necios piensan que no hay Dios, todos se han pervertido, han hecho cosas horribles, no hay nadie que haga lo bueno. Desde el cielo mira el Señor a los hombres para ver si hay alguien con entendimiento, alguien que busque a Dios, pero todos se han ido por mal camino, todos por igual se han pervertido. Ay, santo Dios, ya no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen entendimiento los malhechores, los que se comen a mi pueblo como quien come pan, los que no invocan el nombre del Señor, temblarán llenos de miedo, pues Dios está con los que lo obedecen, se burlan de los anhelos del humilde, pero el Señor lo protege. Ojalá que del mismo Sión venga la salvación de Israel, cuando el Señor haga cambiar la suerte de su pueblo. Se alegrarán los descendientes de Jacob, todo el pueblo de Israel. Óigame qué fuerte. No hay nadie, no hay una sola persona, no hay ni siquiera uno, dice el salmista, no hay ni siquiera uno que pueda decir algo y que pueda juzgar a los demás. Solamente Jesucristo, que viene a mostrarnos su amor, su bondad, su misericordia y a enseñarnos a nosotros la realidad de todo esto. Así de sencillo. Él viene y nos muestra y nos enseña, pero no viene a juzgar, viene a salvar. No viene a condenar, sino viene a liberar, viene a sanar, viene a restaurar, viene a regenerar, viene a cambiar la vida de muchos de nosotros que pasamos por momentos duros, difíciles, que tal vez tuvimos que enfrentar este tipo de circunstancias o situaciones a través del abuso, en áreas de contaminación, a través de generaciones pasadas, a través de del pecado en que vivieron papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y ahí seguimos. Porque nos damos cuenta o no nos hemos dado cuenta que vivieron, que pasaron, que enfrentaron, cómo tuvieron que vivir todo esto. Y muchas veces simple y sencillamente dice, bueno, ¿por qué yo? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué yo, Señor? Y muchas veces nos enojamos con el Señor. Muchas veces nos enojamos con el Padre Eterno. Le pedimos al Espíritu Santo discernimiento. Y no nos damos cuenta que somos nosotros los que le permitimos al enemigo sembrar en nosotros esa duda, ese miedo, ese temor, esa angustia, esa incertidumbre. Y muchas veces dentro del ámbito de la misma rebeldía y de la misma opresión que el enemigo ejerce, nos volvemos también dictadores, nos volvemos imponentes y tratamos de hacerle a los demás lo que nos hicieron a nosotros, y muchas veces sin darnos cuenta, también caminando en el Señor, también dentro de la iglesia, también en un ámbito de crecimiento espiritual, no nos damos cuenta de que estamos imponiendo, de que estamos negándole a otro la oportunidad de decir, de hablar, de compartir, de decir muchas cosas. Esto es duro, porque el abuso religioso se manifiesta también contra el niño. Lo estamos viendo, lo estamos mirando a través de la historia. ¿Qué es lo que sucede con esto? Óigame, dentro de este campo, en donde usted ve, cuando se da este tipo de situación, cuando hay confusión en los padres en cuanto al verdadero Dios, cuando hay confusión, óigame, qué fuerte, porque no hay conocimiento, no hemos abierto la Escritura, no hemos pedido al Espíritu Santo dirección, guía, luz, cuando no se le da la confianza a los niños en una fe verdaderamente transparente, una fe de bendición, una fe de amor, en un Dios amoroso. No podemos obligarles que vayan al servicio, óigame, que vayan a conocer, a aprender, a crecer, porque este tipo de abuso religioso aleja a los niños de Dios. Y lo estamos mirando. Y muchas veces nos quedamos callados.
Y muchas veces no decimos nada porque estamos dentro de ese ámbito. Ay, no, es que es el que está ahí, es el que manda.